Desde que entré en mis 60, mis hijos comenzaron a verme como un estorbo. No sé cuándo ocurrió exactamente el cambio, pero un día me desperté y me di cuenta de que ya no me hablaban como a un padre, sino como a alguien que ya no tenía nada que ofrecerles. Ellos pensaban que yo vivía con la misma pensión modesta que había declarado durante años, sin sospechar que, en silencio, mi vida financiera había cambiado por completo gracias a dos inversiones que habían florecido como jamás imaginé. 40 millones de pesos descansaban en mis cuentas, lejos de su conocimiento, porque yo quería que fueran personas de corazón, no cazadores de herencia. Pero las últimas semanas habían sido especialmente dolorosas. Camilo, el mayor, evitaba invitarme a cualquier reunión porque, según él, no tenía sentido gastar en alguien que ya ni siquiera disfruta las cosas finas. Lo dijo una vez sin darse cuenta de que yo estaba en la cocina escuchándolo todo mientras conversaba con su esposa. Lucía, mi hija menor, era más educada, pero no menos hiriente. Hacía comentarios sobre mi ropa, mis zapatos gastados, mis viejas gafas. Creía que yo no tenía dinero ni para cambiarlas. La verdad es que tenía el hábito de vestir de forma sencilla porque nunca me gustó presumir, crecí pobre y eso se me quedó grabado en la piel. Esa tarde, mientras caminaba hacia la casa de Camilo para entregarle unos documentos que había olvidado en mi mesa, escuché algo que me heló la sangre. Él estaba hablando por teléfono, la ventana abierta. No, hermano, decía, yo no puedo seguir manteniendo a mi papá. No produce nada. Apenas alcanza a cubrir sus gastos. Si sigue así, voy a tener que mandarlo a vivir a un hogar. No puedo cargar con él toda la vida. Sentí como si me hubieran dado un golpe. Yo jamás les había pedido dinero. Al contrario, hacía años que, en secreto, yo cubría un par de cuotas de la escuela de mis nietos porque no quería que ellos sufrieran las consecuencias del mal manejo financiero de sus padres. Me quedé parado frente a la ventana, con los papeles en la mano, sin saber si tocar o darme media vuelta. Pero justo en ese instante, Camilo abrió la puerta. Se quedó congelado al verme. Me miró como si yo fuera un fantasma que lo había escuchado todo. Papá, balbuceó. No dije nada. Solo le entregué los papeles. Él intentó invitarme a pasar, pero su voz sonaba tan falsa, tan incómoda, que preferí marcharme. Caminé de regreso a casa lentamente, intentando ordenar mis pensamientos. No quería tomar decisiones impulsivas. Pero algo en mí se quebró. Ese día entendí que el silencio no estaba protegiendo a nadie, solo estaba permitiendo que mis hijos mostraran un lado que yo no quería ver. Al llegar a mi pequeña casa, me senté en la sala y observé el retrato de mi difunta esposa. Ella siempre había creído en la bondad de nuestros hijos, siempre había defendido la idea de que ellos nos cuidarían en la vejez. Y yo también lo había creído. Pero la vida da giros crueles. Esa noche, mientras revisaba mi laptop, encontré un mensaje de Lucía. Papá, mañana paso por usted para llevarlo a comprar ropa, porque ya no puedo permitir que ande dando lástima. Sentí un nudo en la garganta. Ni siquiera era un mensaje amable, era casi una orden, mezclada con vergüenza hacia mí. Le respondí que estaba bien, que la esperaría. A la mañana siguiente, Lucía llegó con su camioneta nueva, esa que había comprado endeudándose hasta el cuello. Ni siquiera bajó del auto, solo tocó el claxon. Me subí y ella inmediatamente frunció el ceño. Papá, ¿puede no traer esa chaqueta? Parece de hace 20 años. Es de hace más de 30, respondí con tranquilidad. Peor. Soltó, riéndose. Fuimos a un centro comercial elegante. Ella caminaba como si me estuviera haciendo un favor enorme, como si yo fuera un niño al que había que vestir porque no podía hacerlo solo. Pero lo que realmente me dolió ocurrió dentro de la tienda. Escogí una camisa sencilla, de algodón, que costaba apenas una fracción de las marcas caras que ella veía. No, papá, dijo ella, arrebatándomela. Esa es barata. La gente va a pensar que no cuido de usted. En ese momento, la vendedora, intentando ser amable, preguntó. ¿Le gustaría financiar sus compras? Tenemos planes para personas mayores. Lucía respondió antes que yo. Ah, sí, probablemente él necesite eso. Me ardieron las orejas. ¿Eso era lo que ella creía de mí?
¿Que yo no podía ni comprar mi propia camisa? Respiré hondo para no perder la calma. Cuando llegamos a la caja, Lucía sacó su tarjeta y me dijo: Tranquilo, papá, yo lo cubro. Yo sé que usted no puede. Me le quedé mirando, y vi en sus ojos algo que no había visto antes, una mezcla de superioridad y lástima. Me di cuenta de que mis hijos habían creado una versión de mí en su mente, una versión pobre, dependiente, inútil. Y lo peor es que yo lo había permitido. Esa tarde, cuando me dejó en mi casa, me dijo algo que no olvidaré. Papá, no se ofenda, pero si requiere dinero para cualquier cosa, dígamelo. Yo sé que usted no tiene. La miré fijamente. Lucía, ¿tú crees que soy pobre? Ella se quedó en silencio. Después sonrió, incómoda. Papá, no se lo tome mal. Usted vive con una pensión mínima. Sabemos que apenas si alcanza. Está bien. Nosotros lo apoyaremos. No saben nada, pensé. Esa noche, cené solo, pero no triste, reflexionando. Había llegado el momento de hablar. No por presumir, no por enorgullecerme, sino porque la forma en que me estaban tratando no podía seguir. Mis hijos habían perdido el rumbo, se habían vuelto arrogantes, ciegos ante sus propios errores y desprecios. Al día siguiente, los invité a ambos a almorzar en un restaurante que ellos consideraban imposible para alguien de mi supuesta economía. Cuando recibieron la invitación, me llamaron casi al instante. Papá, ¿seguro que puede pagar ahí? Preguntó Camilo. Ese lugar es caro. Podemos ir a otro más barato. Yo invito, respondí simplemente. Ellos aceptaron, pero al llegar los dos se veían nerviosos, casi avergonzados por pensar que el personal del restaurante podría juzgar mi ropa sencilla. Yo me sentía tranquilo. Había tomado una decisión y nada podía hacerme cambiar de idea. Nos sentamos, ordenamos, y ellos hablaban entre sí como si yo no estuviera. Comentaban deudas, viajes que no podían pagar pero harían igual, autos nuevos, tarjetas saturadas. Todo giraba en torno a gastar, presumir, aparentar. Cuando terminamos de comer, pedí el postre más caro, para ver sus reacciones. Lucía abrió mucho los ojos. Papá, ¿estás seguro? Eso cuesta casi lo mismo que su pensión semanal. Me reí bajito. No fue una risa de burla, sino de tristeza. Lucía, Camilo, tenemos que hablar, dije finalmente. Ellos se quedaron en silencio. Me miraron, preocupados. Quizá pensaron que iba a anunciar que estaba enfermo, o arruinado, o que necesitaba irme a vivir con alguno de ellos. Pero lo que dije fue algo que jamás imaginaron. No necesito que me mantengan. No necesito que me compren ropa. No necesito que me miren con lástima. Y no estoy arruinado. No lo he estado desde hace años. Camilo frunció el ceño. ¿De qué hablas? Los observé con calma. Era el momento. Tengo 40 millones de pesos, dije con voz firme. Los he tenido desde hace bastante. Y ustedes no lo sabían porque quería que fueran personas decentes sin depender de mi dinero. Pero lo que he visto últimamente, ya no puedo callar más. Los dos se quedaron petrificados, como si acabara de hablarles en otro idioma. Lucía se llevó la mano al pecho. Camilo soltó un susurro. ¿40 millones? Asentí. Y agregué. La pregunta que deben hacerse ahora no es por qué tengo ese dinero, sino por qué creyeron que era pobre. ¿Por qué me trataron como un estorbo, como un mendigo? El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirse sobre la mesa. Camilo evitaba mirarme directamente, y Lucía abría y cerraba la boca sin poder articular palabra. Era evidente que ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. Años creyéndose superiores, años comportándose como mis protectores, se desmoronaban en un solo instante. Papá, empezó Lucía con voz temblorosa. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Para qué? Pregunté con serenidad. ¿Para qué pensaran que valgo más con dinero que sin él? ¿Para qué todo lo que hicieran viniera condicionado por eso? Yo los he criado para ser buenas personas, no para que me traten bien solo cuando creen que pueden sacar algo. Camilo se pasó las manos por la cara, claramente abrumado. Yo lo observé en silencio.
Sabía que detrás de esa reacción había años de orgullo mal enfocado y una enorme incapacidad de reconocer errores. No lo entiendo, murmuró él finalmente. ¿Cómo es que tienes tanto dinero? No tenía intención de explicarles los detalles. Ya no importaba la procedencia, sino la manera en que mis propios hijos me habían visto durante tanto tiempo. Invertí bien, respondí simplemente. Y trabajé más de lo que ustedes creían. Mientras ustedes pensaban que yo estaba sentado en casa viendo televisión, yo gestionaba mis cuentas, movía mis inversiones y planeaba mi futuro. Y el de ustedes, si actuaban como personas decentes. Lucía bajó la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Perdóname. Yo no sabía. Exacto, respondí con firmeza. No sabías. Porque nunca te detuviste a preguntar. Nunca te importó cómo estaba realmente. Te importaba cómo me veía. Te avergonzaba mi ropa, mi aspecto, mi manera sencilla de vivir. Me ofrecías ayuda, pero no por cariño, sino para sentirte superior. Ella apretó los labios. Sus lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Camilo respiró hondo, como si se estuviera preparando para una batalla interna. Papá, yo solo, quería lo mejor. Pero incluso él sabía que eso no era cierto. Lo esencial de ustedes, continué, no fue lo que dijeron, sino lo que hicieron. Hablar de enviarme a un hogar. Reírse de mis cosas viejas. Asumir que no podía pagar mis necesidades. Ustedes me trataron como a un mendigo. No porque yo lo fuera, sino porque en su mente, mi valor siempre fue limitado. Un mes atrás, esas palabras hubieran sido imposibles de decir. Pero ahora me sentía ligero, sincero, decidido a no callar más. Había hecho suficientes sacrificios en silencio. Camilo golpeó suavemente la mesa con el puño, frustrado consigo mismo. Papá, lo siento. Fui un idiota. No tengo otra palabra. Y tienes razón. No me interesé. Yo pensaba que, cayó, incapaz de justificarse. Pensabas que estabas por encima de mí, completé. Pensabas que yo debía agradecer cualquier migaja de tu atención. Lucía levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Papá, yo sí te quiero. Tal vez no lo demostré correctamente, pero, yo no sabía cómo ayudarte. No necesitaba ayuda, respondí. Necesitaba respeto. Eso es todo. El mesero llegó en ese momento con la cuenta. Camilo instintivamente llevó la mano al bolsillo, tal vez por costumbre, tal vez por vergüenza. Pero yo levanté la mano y tomé la carpeta. Sin prisa, saqué mi tarjeta negra, una de esas que solo se tiene con invitación. La coloqué sobre la mesa. Los ojos de ambos se abrieron como platos. Papá, susurró Camilo. Nunca juzguen a alguien por la apariencia, dije mientras el mesero se alejaba. Nunca crean que porque alguien vive sencillo, vive con poco. La incomodidad de mis hijos era palpable. Y sin embargo, no era mi intención humillarlos, era hacerles entender algo que debieron aprender mucho antes. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco alivió un poco la tensión. Lucía me tomó del brazo, como cuando era niña, pero ahora con una mezcla de arrepentimiento y necesidad de acercarse. Papá, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó, casi en un susurro. Depende de ustedes, respondí. Yo siempre he estado aquí. Siempre he sido su padre. Pero la confianza, esa tendrá que reconstruirse. Camilo asentía en silencio. Lo veía completamente desarmado. Era la primera vez en muchos años que lo veía vulnerable, sin la máscara de superioridad que siempre llevaba puesta. No quiero que piensen que voy a castigar a nadie, continué. No he hecho un testamento todavía. No he decidido nada. Pero si les digo algo, no voy a dejarle mi vida a nadie que me mire con desprecio. Ni a quien piense que yo soy menos que ellos. Ninguno respondió. Caminamos juntos hasta el estacionamiento. Ellos ofrecieron llevarme a casa, pero quería caminar un rato para despejarme. Durante los días que siguieron, mis hijos cambiaron su comportamiento. Al principio, no supe si era genuino o solo producido por la revelación. Lucía me llamaba todas las mañanas. No para decirme qué debía hacer, sino para preguntarme cómo estaba.
Me escuchaba de verdad, no de manera automática. Comenzó a visitarme sin criticar mis cosas viejas. Incluso me pidió que la acompañara al parque a caminar, como solíamos hacerlo cuando ella era adolescente. Camilo fue un proceso más lento. Él era orgulloso. Y el orgullo, cuando se rompe, tarda mucho en reconstruirse. Vino a verme un par de veces. La primera, hubo silencio incómodo. La segunda, se animó a decir algo más sincero. Papá, estuve leyendo mis mensajes antiguos contigo, me dijo con la mirada baja. Me avergüenzo de cómo te hablaba. No sé cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Porque estabas ocupándote más de tu imagen que de las personas que importan, le dije suavemente. Asintió. No voy a pedirte dinero. Ni ahora, ni después. Quiero que lo sepas. Lo sé, respondí. Y agradezco que lo digas. Comenzamos a reconstruir la relación poco a poco. No era fácil borrar años de indiferencia disfrazada de superioridad, pero por primera vez en mucho tiempo, los veía intentando. Un sábado por la tarde, los invité a ambos a mi casa. Preparé su comida favorita y abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver la mesa bien puesta, pero aún más cuando vieron algo que jamás habían visto: documentos organizados, carpetas de inversiones, papeles notariales. Todo cuidadosamente ordenado sobre la mesa del estudio. Papá, ¿qué es todo esto?, preguntó Camilo. Mi vida, respondí simplemente. Mi futuro. Y tal vez el de ustedes, si las cosas siguen caminando como deben. Nos sentamos. Ellos estaban tensos, como si temieran un juicio. He tomado una decisión, dije lentamente. No voy a repartir ni un peso mientras esté vivo. No quiero que nadie dependa de mi dinero para valorar mi compañía. No quiero visitas compradas. No quiero favores interesados. Quiero relaciones reales. Lucía tragó saliva. ¿Y, el testamento? Lo actualizaré, respondí. Pero aún no. Quiero ver si este cambio que estoy viendo en ustedes es verdadero o solo el reflejo del impacto inicial. No voy a dejar mi vida a personas que me trataron como un mendigo. Pero también estoy dispuesto a reconocer si han crecido, si han aprendido. Camilo asintió, serio. Papá, no nos juzgues por un mes. Danos tiempo. Quiero demostrarte que soy mejor de lo que he sido. Eso espero, respondí. Esa tarde hablamos durante horas. Reímos. Recordamos cosas del pasado. Fue una conversación que creí perdida para siempre. Al despedirse, noté algo que no veía desde que eran niños: afecto sin cálculo. Pasaron meses. Las cosas no se hicieron perfectas, pero mejoraron. Lucía empezó a invitarme a sus actividades sin tratar de controlarme. No volvió a comentar mi ropa ni mi casa. Me escuchaba con respeto. Camilo, poco a poco, dejó de verme como una carga y comenzó a verme como lo que siempre fui, su padre. Incluso empezó a pedirme consejos financieros, esta vez sin sarcasmo, sin burlas, sin dar por hecho que yo era ignorante. Yo disfrutaba el cambio, pero no bajaba la guardia. No por desconfianza, sino porque sabía que las personas necesitan tiempo para mostrar su verdadero corazón. Quería estar seguro antes de tomar mi decisión final. Un domingo por la tarde, los reuní en mi casa. Se sentaron frente a mí, algo nerviosos. He decidido actualizar mi testamento, dije finalmente. Ustedes estarán incluidos. Sin condiciones, sin castigos, sin venganza.